Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Buenas perfecto. tardes, sí, doctor. Buenas Buenas tardes. tardes, sí, doctor. Buenas tardes. Vamos a continuar con las últimas diapositivas del tema anterior, ya para terminar. Entonces, vean, aquí se me olvidó decirles esto, por eso la volví a poner. Ven que dijimos, ¿verdad? Que por el surco costal va el paquete vasculo nervioso, si recuerdan, que va por el borde, ¿verdad? Por cerca del borde inferior de la costilla. ¿Cuál es la importancia clínica de esto? Bueno, es necesario que ustedes lo sepan. Ya en tercer año, en cuarto año van a tener fisiopatología, ¿no? Ahí en la FES. Entonces ahí les van a enseñar algunos procedimientos, y entre ellos es la colocación de una sonda endopleural. Es una manguerita que se coloca y que tiene que llegar hasta la pleura, ¿verdad? Hasta el espacio pleural, para cuando hay problemas de neumotórax o hemotórax, como vamos a ver en el siguiente módulo. Entonces, la sonda endopleural se coloca cuando hubo un traumatismo de tórax, una herida por arma de fuego, una herida por arma punzocortante, arma blanca, pues, no arma blanda, arma blanca, y hay que poner una sonda endopleural. Entonces, dependiendo si es del lado derecho o del lado izquierdo, esa sonda se tiene que colocar a nivel del quinto espacio intercostal, más o menos a la altura del peso de la tetilla. En el quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior o en la línea axilar media, más de ahí. Se hace una incisión de unos 2 o 3 centímetros, se va disecando con las pinzas y con los dedos, y ya después se mete aquí, ¿verdad? La sonda endopleural para drenar la sangre o sacar el aire que se acumuló en la cavidad pleural. Entonces, esa colocación de esa sonda y esa incisión, y cuando metemos la sonda endopleural, ¿por cuál borde de la costilla creen que se tenga que hacer? Cortar y encajar, ¿verdad? La pinza y la sonda. ¿Por cuál borde hay que hacerlo? Si estamos en el quinto espacio intercostal, pues hay dos costillas, ¿verdad? Una arriba y otra abajo. ¿Por cuál borde lo harían ustedes? Estar disecando, estar metiendo la sonda. Por el borde inferior de la costilla, imagínense, este es el quinto espacio intercostal. ¿Meterían las pinzas y la incisión en el borde inferior de esa costilla o por el de la otra? En el borde superior de la otra. El superior, ¿no? En el borde superior de la costilla contigua, porque ya dijimos que aquí podemos lesionar el paquete vasculo nervioso, ¿sale? Esa es la trascendencia, la importancia clínica de eso que les mencioné hace rato. Puede sangrar, ¿verdad? O puede tener dolor después. Claro, hay que anestesiar y todo. Entonces, para que no se les olvide, para que ya lo tengan en la mente, esto es importante cuando hacemos ese procedimiento, que después ya lo van a ver ustedes en tercer año. Bueno, entonces estábamos viendo lo de los ligamentos, ¿verdad? De la articulación costovertebral. Ya dijimos y todo, y hay algunos ligamentos que, bueno, pues para que los conozcan, ¿no? Para tenerlos en mente, obviamente, pues son ligamentos muy pequeños, ¿no? Pero para conocerlos. Entonces, con respecto a la articulación de la cabeza, ¿verdad? Que es aquí en el cuerpo vertebral, la cabeza de la costilla, hay un ligamento un poquito grande que se llama ligamento radiado, y es ligamento radiado de la cabeza de la costilla. Entonces se inserta, pues, obviamente, en la cabeza de la costilla y en las dos vértebras adyacentes que están formando parte de esa articulación, incluyendo el disco intervertebral, ¿sale? Hay otro ligamento más pequeñito, que es el ligamento interauricular de la cabeza, también aquí, pues es el que está ahí en medio, ¿verdad? Entre las dos superficies, ahí hay un pequeño ligamento. Aquí dice interauricular, pero también se llama intraarticular. Entonces se inserta en la cabeza, en la cresta, ¿verdad? De la cabeza, de la costilla que ya mencionamos, y obviamente en la cara lateral del disco intervertebral, como lo vemos aquí. Entonces también junto con la cresta, este ligamento forma dos, ¿verdad? Divide en dos compartimentos sinoviales esta articulación. Es el ligamento intraarticular. Y hay otro que es el ligamento posterior. A ver, es que no sé si lo...
Ese no lo ubico. Bueno, ese es uno más pequeño, que también forma parte de la articulación de la cabeza de la costilla. Va del cuello de la costilla hacia la cara posterior del cuerpo vertebral. Pero aquí creo que no se ve. Bueno, esos son los más importantes de la articulación de la cabeza. Y de la articulación del tubérculo con la costilla, aquí, ¿verdad? El tubérculo con la costilla, hay también otros ligamentos. Uno de ellos es el ligamento superior, que aquí lo vemos, el ligamento superior. Entonces se llama así porque va del borde superior de la costilla, aquí vemos, del borde superior de la costilla, como una cresta, al borde inferior de ¿quién? Pues de la apófisis transversa, que está situada por encima, ¿verdad?, de esa costilla. Y es el ligamento costotransverso superior. Todos se llaman costotransversos, porque son de la articulación costotransversa. Otro ligamento es el ligamento, a ver si se ve acá. Es que aquí también hay otros. No. Déjenme encontrarlo. Bueno, aquí está antes el ligamento costotransverso. Ese nada más se llama así. Es de los más gruesos. Ligamento costotransverso. Ese es muy corto, si se dan cuenta. Es muy corto, muy grueso y muy fuerte. Entonces va del cuello de la costilla, al nivel del cuello de la costilla, a la cara anterior de la apófisis transversa, como vemos aquí, ¿verdad? Aquí se ve el ligamento costotransverso. Y hay otro que es el ligamento costotransverso lateral, que aquí lo vemos, y este sí sale directamente del tubérculo de la costilla, que sería este, hacia el vértice de la apófisis transversa. Entonces, como que envuelve, ¿verdad?, directamente a la articulación del tubérculo de la costilla, ¿sale? Son algunos de los ligamentos más importantes. Y aquí en esta imagen, pues vemos algunos de ellos, ¿no? Ligamento interarticular, el radiado que veíamos. ¿Cuál otro ven ahí? Es que ya me falla la vista. Pues aquí está el costo transverso, ¿no?, que les acabo de mencionar, el lateral y el costo transverso superior que acabamos de mencionar, ¿sale? Después les envío estas imágenes para que las tengan. Entonces, esas son las articulaciones costovertebrales. Obviamente, en la caja torácica hay otras articulaciones pues más pequeñitas, sobre todo entre las propias costillas y con el esternón. Y son estas tres que vemos aquí, las esternocostales, costocondrales e intercondrales. Las esternocostales se llaman así, pues, porque unen quién con quién. Esternocostales. ¿Es la unión de quién? El esternón con las costillas. Son pequeñas articulaciones sinoviales, son planas, ¿verdad? Excepto en la primera costilla que vemos aquí, no son sinoviales, son fibrosas, son fibrocartilaginosas, pero el resto son sinoviales planas. Entonces la superficie articular, pues es el cartílago costal, ¿verdad?, que tiene forma de cuña y que tiene dos carillas, ¿verdad?, una superior y una inferior, aunque son pequeñitas, pero aquí están, ¿sale? Y se unen pues con el esternón, con sus carillas que ya vimos que estaban en los bordes laterales, ¿verdad?, de la escotadura articular del borde lateral del esternón. Son estas entonces las articulaciones esternocostales. Y también tienen dos ligamentos, aquí se ven, el ligamento radiado, también se llama así, radiado porque es como un abanico, hay uno anterior y uno posterior, hacia atrás y hacia adelante, son los ligamentos radiados, y el ligamento intraarticular, ¿dónde está? Aquí se ve, miren, el ligamento esternocostal intraarticular, que también es muy pequeñito, igual que como sucede con la costilla y la vértebra, también divide a esta articulación en dos compartimentos, uno superior y uno inferior, ¿sale? Son estos los dos ligamentos de las articulaciones costocondrales, es decir, la unión de la costilla con su cartílago costal. La extremidad medial, digamos, de la costilla tiene aquí una pequeña cavidad de forma elipsoidal y se une pues con la extremidad del cartílago costal y forman articulaciones de tipo fibroso. Son las costocondrales, ¿sale? Y ya luego alrededor se continúan pues con el periósteo y con el pericondrio de esta zona. Son pequeñas, ¿verdad? Son sencillas.
Y luego vienen las articulaciones intercondrales. Como su nombre lo indica, es la unión entre los cartílagos. Aquí están, ¿verdad? Intercondrales. La unión entre los cartílagos costales de estas últimas costillas que son adyacentes, o sea, de las últimas costillas, ¿verdad? Que se unen, que forman el cartílago común, ¿sale? Y por eso se llaman intercondrales. Y ya habíamos mencionado que el esternón, o no sé si lo mencionamos, también tiene sus dos articulaciones, ¿verdad? Son articulaciones externales, es decir, la unión del manubrio con el cuerpo, la articulación manubrio external, que se ve aquí, y la unión, esto lo tengo aquí mejor, ya recordé, aquí está la unión, la articulación manubrio external, que es la unión, ¿verdad?, del esternón con el cuerpo, es esta unión, y la articulación gifo external, ya en la parte distal, son sínfisis como tal, son sínfisis, y pues con la edad van desapareciendo, se van osificando conforme vamos creciendo, ¿sale? Más o menos, ya habíamos dicho que el ángulo external pasaba alrededor de T4 o T5, ¿verdad? Si recuerdan. Entonces nos sirve como referencia para saber más o menos dónde queda el mediastino superior y el mediastino inferior. Más o menos esto delimita, a esta altura se delimita el mediastino superior del inferior, incluso también el borde superior del pericardio, del corazón, como vamos a ver después, ¿sale? Por ahí, o sea, esto nos sirve de referencia de varios órganos importantes. Por ejemplo, también ahí se bifurca la tráquea, más o menos, y cosas así, ¿sale? Entonces, estas son las otras dos articulaciones. Y ya, ahorita lo vamos a mencionar, bueno, también, obviamente, ya sabemos que el esternón, ya habíamos dicho que se articula, pues, con la clavícula, ¿verdad? Entonces, forma la articulación externo-clavicular, que está reforzada por algunos ligamentos. Ahorita lo volvemos a mencionar cuando veamos clavícula, pero bueno, aquí está, ¿no? La articulación externo-clavicular, tiene su cavidad articular y todo, ¿sale? ¿Qué más? Bueno, esta articulación se puede palpar en el ángulo external, ya habíamos dicho, ¿verdad? Y la elevación de esa unión, pues ya dijimos que es el ángulo, ¿verdad? El ángulo external. Ya habíamos mencionado que la primera costilla que está aquí, pues no es palpable, ¿verdad? Ya que está por debajo, vean, pasa por debajo de la clavícula. Ajá. Entonces, por eso no se puede palpar, además de que está rodeada de tejidos y de músculos, etcétera. De tejidos y de músculos. La segunda costilla, esta es la que usamos normalmente como referencia para contar el resto de las costillas y se palpa inmediatamente a un ladito external, vean. Y ya esa segunda costilla es de ir contando los espacios intercostales de ahí hacia abajo, ¿ok? Bueno, ya para terminar con esto, aquí los espacios intercostales, pues que son obviamente estos espacios que quedan entre las costillas, es por donde pasan, ¿verdad? Las arterias, bueno, por ahí van, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Discurren, pues, por ahí, discurren las arterias y también los nervios, ¿verdad? Como acabamos de ver hace rato. Entonces, esta es la irrigación como tal de la caja torácica con relación a las costillas y a los espacios intercostales. Entonces, la pared torácica, como vemos aquí en este dibujito, básicamente está irrigada por las arterias intercostales anteriores y posteriores. A ver, si se ven aquí, las arterias, aquí están, ¿verdad? Las arterias intercostales anteriores y las arterias intercostales posteriores. Esa es la irrigación, pero tienen diferente origen. Las arterias intercostales anteriores básicamente es para los espacios intercostales del 1 al 6, más o menos, del 1 al 6, aquí, en la primera parte de la caja torácica, las arterias intercostales anteriores. Estas arterias intercostales anteriores, como vemos aquí, son ramas de la arteria torácica interna, que es esta, ¿sí la ven? Esta es la arteria torácica interna, y da estas ramas que son las arterias intercostales anteriores. A su vez, la arteria torácica interna viene desde acá, ¿verdad? Desde la arteria subclavia, como vemos, ¿no? Aquí. Ok. Ya después, también la arteria torácica interna da otras arterias que son las arterias musculofrénicas. Musculofrénicas, aquí están estas arterias musculofrénicas que van bajando hacia acá. Esas van a irrigar los espacios del 7 al 12avo. Del 7 al 12avo espacio intercostal, ¿sale?
Entonces, las primeras, las anteriores del 1 al 6 y las musculofrénicas del 7 al 12. Ambas derivan de la arteria torácica interna, que a su vez es rama de la subclavia, ¿vale? Y ya las arterias intercostales posteriores, que son las otras arterias que irrigan la caja torácica, son ramas del tronco costocervical, que proviene también de la arteria subclavia, ¿sale? Aquí está el tronco costocervical y aquí está la arteria subclavia, ¿sale? Estas ramas que irrigan, que salen del tronco costocervical, son para las primeras dos arterias posteriores que nacen de aquí, nada más, las dos primeras posteriores. El resto de las otras arterias que van hacia abajo, de las arterias posteriores, nacen directamente de la aorta torácica. Vean, aquí son ramas directas de la aorta torácica, ¿sale? Entonces solamente las dos primeras arterias posteriores nacen de la arteria, ¿cómo se llama? Intercostal suprema, que es rama del tronco costocervical. Aquí lo vemos, ¿verdad? Arteria intercostal suprema, que es rama del tronco costocervical, que a su vez sale de la arteria subclavia. Y ya el resto salen directamente de la aorta torácica. Y de esta forma se irriga la parte posterior y la parte anterior de la caja torácica. Y ya pues los nervios obviamente pues salen ¿de dónde? Pues son nervios intercostales, todos estos son los nervios intercostales, que son ramos directos de los nervios espinales, desde la vértebra T1 hasta la vértebra T11, ¿sale? En los espacios intercostales, y van dando pues pequeñas ramas, ¿no? Hacia la piel, hacia los músculos, como vemos aquí. El nervio para la costilla, para la 12ª costilla, hay un nervio subcostal, pues porque es la última costilla, y ese viene del nervio espinal a nivel de T12, pero va hacia abajo, ¿verdad? En la parte inferior de la 12ª costilla. Esa sería la única diferencia. Entonces, bueno, así a grandes rasgos, esta sería la irrigación y la inervación de la caja torácica. Y bueno, aquí ya nada más para hacer la correlación clínica, pues puede haber fracturas costales también, ¿verdad? Este es un modelo tridimensional, de una tomografía tridimensional. Y si lo notan aquí, ¿verdad? Si ven aquí, están fracturadas las costillas, ¿sale? Y aquí que ven en la placa, ¿sí distinguen? Bueno, ahí nos están señalando ya las flechitas, ¿verdad? ¿Sí ven esto aquí? ¿Sí lo notan? Es una fractura, aquí hay otra fractura costal y aquí hay otra fractura costal. Aquí se ve bien, ¿verdad? Aquí se ve mejor esta fractura y esta otra fractura. A veces es difícil distinguir las fracturas costales cuando no son muy grandes, pues por los tejidos blandos, que no nos permiten visualizar bien las radiografías. Por eso a veces cuando aunque el paciente tenga mucho dolor y todo, no se distinguen las fracturas, puede ser que solamente sea una fisura y que no esté fracturada como tal. Pero bueno, normalmente pues sí debemos distinguirlas para descartar algún problema. Las fracturas de las costillas son muy dolorosas, porque ya vimos que tienen muchas ramas de los nervios intercostales, ¿verdad? Después de una fractura, ya cuando se va recuperando el paciente, estas fracturas de las costillas pueden seguir doliendo incluso por meses, 2, 3, 4, hasta 5 meses, todavía el paciente tiene dolor. No sé si alguien de ustedes haya fracturado alguna vez una costilla, pero duran mucho tiempo, meses incluso, doliendo, ¿verdad? ¿Qué sucedería, por ejemplo, si ustedes ven que un paciente tiene fractura de la primera costilla? ¿Qué habría que descartar? ¿Lesión de qué? ¿De la clavícula? Bueno, lesión asociada de la clavícula, pero además de eso, descartar qué otro problema más grave. Sí, que hubiera problema, ¿verdad? Porque dijimos que están los ápices ahí de los pulmones, de las pleuras, o que hubiera lesión de los grandes vasos, ¿verdad? Como vimos al inicio de la clase. Por ejemplo, si hubiera una lesión ya del resto de las vértebras a nivel torácico, ¿qué habría que descartar también, como las que vemos aquí? De las costillas, pues, pero ya hacia abajo, de las últimas torácicas, ¿qué habría que descartar? Digamos, de la parte media hacia abajo. ¿Qué otra cosa habría que descartar? ¿Que no hubiera perforado un pulmón? Ajá, la perforación de pulmón. Aparte de la lesión pulmonar, si fuera aquí en estas últimas, ¿qué habría que descartar? También lesión. ¿Alguna lesión del diafragma?
Ajá, del diafragma o de vísceras abdominales, ¿verdad? Entonces hay que pensar siempre en todo, no nada más en la pura costilla, sino lo que nos puede repercutir como tal, ¿sale? Para que no se les olvide. Y ya, para terminar con este tema, ¿qué es esto que ven aquí, en este dibujito? Si ven estas costillas, ¿no? ¿Cómo se le llama esto? ¿Esa no es la mecánica respiratoria? Sí, claro. Bueno, sí, pero ¿qué es en sí con respecto a las costillas? ¿Cómo se le llama a esto? A esta lesión de la caja torácica, a este problema que se puede presentar, ¿cómo se le llama? Si ven aquí, ¿cuántas costillas están fracturadas? 3. 3. Y además, cada costilla, ¿cuántos trazos de fractura tiene cada costilla? 2. 2 cada uno. 2, ¿verdad? ¿Y ven? O sea, aquí hay una fractura y aquí hay otra. Cada una tiene 2 fracturas. Cada vértebra contigua, o las que están pues juntas, tienen 2 segmentos fracturados cada una. Cuando sucede esto, a esto se le llama tórax inestable. Este es el tórax inestable. Es decir, la fractura, más de 2 costillas, ¿cómo se llama? Subsecuentes o contiguas, con más de 2 trazos de fractura cada una. Cuando se llega a presentar esto, a esto se le llama tórax inestable. Y entonces ocasiona movimientos respiratorios paradójicos, como vemos aquí. En la inspiración normal, ¿qué sucede con la caja torácica? Aquí está, ¿verdad? Lo azul es lo normal. Cuando metemos aire en la inspiración, ¿qué sucede con la caja torácica? Se expande. Expande, aumenta todos sus diámetros, ¿están de acuerdo? Sí. Y en la expiración, ¿qué sucede? Disminuye, ¿verdad? Disminuye su diámetro. Pero cuando hay este problema de tórax inestable, cuando el paciente mete aire, en lugar de expandirse la caja torácica, ¿qué hace? Se retrae. Y cuando saca el aire, en lugar de disminuir, se abomba hacia afuera. Y eso es una respiración paradójica. Y eso pues puede ocasionar ya después problemas de la ventilación. Y además, para que un paciente ya tenga estas lesiones, pues seguramente tuvo una lesión que... ¿Politraumática? Sí, pero me refiero aquí en la caja torácica. Tuvo a fuerzas, casi a fuerzas, una lesión que... ¿En dónde? En las vísceras, en los pulmones. En el pulmón, pues, ¿verdad? Una lesión en el pulmón. Entonces seguramente tiene desde una contusión pulmonar hasta pudo haber desarrollado neumotórax o hemotórax, etcétera. Entonces, pues son pacientes graves, ¿verdad? Esto se le llama estable. Entonces, para que no se les olvide. ¿Sale? Bueno, entonces ahora vamos a continuar ya con cintura pélvica. Es parte de la extremidad superior, pero vamos a empezar con la cintura pélvica, cintura escapular, ¿sale? Y continuamos con la extremidad superior. Ya habíamos mencionado cuando vimos las primeras clases, en la introducción, a lo que se le llamaba cintura escapular, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el miembro superior básicamente está formado por estos 2 segmentos, lo que le llamamos cintura escapular, que es esto que está en café, que es la clavícula y la escápula, ¿verdad? Que ya habíamos visto. Y además está formado por la porción libre del miembro superior, que en este caso, pues aquí vemos el húmero, pero aquí faltaría el radio, el húmero es el brazo, ¿no? Y aquí seguiría el radio y el cúbito, que es el antebrazo, y finalmente el carpo, el metacarpo y las falanges, que son la mano, ¿sale? Pero en este caso vamos a comenzar la cintura escapular, que es la clavícula y la escápula. Entonces, ¿para qué nos sirve la cintura escapular? Pues para unir la extremidad superior con el tronco, ¿verdad? Aquí lo vemos. Nos permite unir la extremidad superior con el tronco, con el tórax, ¿verdad? A través de la relación externo-clavicular, que a su vez está unida con la escápula, y el brazo se une también con la misma escápula a través de la articulación glenohumeral que vemos aquí. Ahorita la volvemos a mencionar, ¿vale? Entonces, normalmente todos los huesos de la extremidad superior, pues casi todos los podemos palpar, ¿verdad? Bajo la piel, los de la extremidad superior, todos los huesos los podemos palpar bajo la piel o bajo los tejidos blandos, ¿sale? Al menos en parte, tal vez no todos, pero la mayor parte sí. Tal vez, por ejemplo, el trapezoide de la mano es el que no podemos tocar, por ejemplo, pero el resto de los huesos sí los podemos
tocar, incluso podemos medir más o menos su longitud, ¿sale? Entonces hay unas referencias para medir la longitud, por ejemplo, del brazo, ¿sale? Y del antebrazo y así sucesivamente. Pero bueno, ya eso ya no nos da tiempo de revisarlo. Entonces vamos a comenzar con los dos huesos de la cintura escapular, que es la clavícula y la escápula, y que están unidos, la clavícula y la escápula, ¿a través de quién? Pues de esto, ¿verdad? De la articulación acromio-clavicular, del acromion de la clavícula, de la escápula con la clavícula. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la clavícula. Es un hueso, pues, más o menos alargado. Ya dijimos para qué sirve. No tiene como tal una cavidad medular así bien específica. Está formado por hueso esponjoso, cubierto, obviamente, de hueso compacto, como todos los huesos largos, ¿verdad? Que ya hemos visto. Más o menos la clavícula mide unos de 12 a 15 centímetros de longitud, dependiendo de la talla de las personas, y ya habíamos dicho que también la clavícula incluso la podemos ver, ¿verdad? La clavícula es visible, o sea, la podemos ver y la podemos palpar, ¿verdad? En toda su extensión, desde que se une con el esternón hasta que se une con la escápula. Entonces, es uno de los huesos que podemos ver y palpar en toda su extensión. Si la persona es delgada, pues con más razón, ¿verdad? Tiene una forma de S, ¿verdad? De S itálica, como de la letra itálica, ¿no? Así, una pequeña letra S, y tiene pues dos extremos, ¿verdad? Uno que se articula con el esternón y uno con la escápula. También otro dato que deben de recordar ustedes, ya lo habíamos mencionado también en la primera clase, la clavícula, digamos que es el único hueso que forma parte de una extremidad, pero que tiene una osificación ¿de qué tipo? O sea, su osificación no es endocondral, sino es ¿de qué tipo? Intramembranosa. Intramembranosa, a diferencia del resto de los huesos, ¿verdad? Entonces, cuando hay una alteración en el desarrollo, ¿verdad? En el desarrollo durante el periodo embrionario, o sea, una falla pues congénita en la formación de ese tejido conectivo, o si no se forma bien, o hay malformación, no se forma bien, el niño puede nacer con malformaciones en la clavícula, pero también afecta a los huesos del cráneo que tienen también este tipo de osificación. ¿Hemos dicho cómo se le llama eso? Disostosis cleidocraneal. Esa es la disostosis cleidocraneal. También esto se puede ver directamente en la formación de los huesos del cráneo, que también se forman a partir del tejido conectivo, pero si nada más está en el cráneo, pues entonces se llamaría nada más disostosis cráneo-facial. Entonces son las alteraciones en la osificación de estos huesos. ¿Ok? Bueno, a la clavícula le podemos estudiar básicamente dos caras. Una cara superior, que es la que vemos aquí, y una cara inferior. Aquí está, ¿verdad?, la relación anterior y posterior de la clavícula. Aquí estaría el esternón, ¿verdad?, de este lado, y acá estaría la escápula. Entonces esta es la cara anterior, y esta sería la cara, anterior superior, y esta sería la cara inferior, viéndolas un poco desde arriba, ¿no? Entonces, como ya sabemos, esta cara superior, pues está debajo de la piel, ¿verdad?, inmediatamente debajo de la piel. Ahí casi no hay mucha grasa ni tejidos, ¿verdad? Salvo, dependiendo de la complexión, pues, de cada paciente. Como vemos, es casi plana, es lisa más o menos, casi aquí, en la parte de medio es lisa, pero ya en las partes más, nos quedan 10 minutos de esta clase, me voy a ir brincando de una a otra para irlo mencionando, y ya en los extremos de esta cara superior, tiene lugares de inserción para diferentes músculos, como vemos aquí se inserta el esternocleidomastoideo, ¿verdad?, y un poquito adelante, el pectoral mayor. El esternocleidomastoideo, ¿por qué se llama así? ¿En dónde más se inserta el esternocleidomastoideo? En la apófisis mastoides, en la clavícula y en el esternón. Exactamente, por eso es externo, el esternón cleido de la clavícula, y mastoideo por la apófisis mastoides. Incluso llega, si recuerdan, después lo vamos a ver eso,
a la línea nucal, ¿verdad? Superior del hueso occipital. Por eso se llama esternocleidomastoideo. Y aquí está el pectoral mayor. El pectoral mayor se une también con todas las primeras 7 costillas, ¿verdad? Bueno, esos son los músculos que se ven en el extremo esternal, digamos. Y ya además también tiene inserción para el músculo trapecio y para el músculo deltoides, ¿sale? En la cara posterior y anterior, respectivamente, para el trapecio y el deltoides. Y, bueno, esa sería la cara superior. Y ya la cara inferior, como ven ustedes, tiene más accidentes óseos, ¿verdad? De acuerdo a esta imagen, tiene varios accidentes óseos que sirven también para inserción tanto de músculos, pero sobre todo de ligamentos. Entonces, uno de ellos es esta pequeña protuberancia donde se inserta el ligamento costoclavicular, o sea, de la articulación, ¿verdad?, de esta con el esternón y que se une con la primera clavícula. Es el ligamento costoclavicular. También vemos aquí que hay un surco para el músculo subclavio. Aquí se ve un surco para el músculo subclavio. Deja esa marca, ¿verdad?, porque es un músculo también un poquito fuerte. Deja la marca el músculo subclavio. Y además hay otras 2 tuberosidades. Bueno, todo esto se llama, en general, es la tuberosidad córacoclavicular. Todo este extremo se llama en su conjunto tuberosidad córacoclavicular. ¿Por qué? Porque viene, pues, inserciones desde la apófisis coracoides de la escápula y a su vez está dividida en estas 2 protuberancias. Esto que se llama tubérculo conoideo, que es donde se inserta el ligamento conoideo que viene desde la apófisis coracoides, ¿verdad?, de la escápula. Y esta otra protuberancia se llama línea trapezoidea. Esta sirve para la inserción del ligamento trapezoideo que también llega hasta la apófisis coracoides. Por eso en su conjunto se llama tuberosidad córacoclavicular para esos ligamentos. ¿Sale? También por aquí hay un foramen nutricio, que aquí tal vez no se vea, que está dirigido hacia la extremidad lateral, ¿sale? La extremidad acromial, que es esta, ¿sale? Entonces, tanto el ligamento conoideo como el ligamento trapezoideo van a reforzar la articulación acromio-clavicular, ¿verdad?, que une la clavícula con el acromio. Es una articulación sinovial también plana y sirven para reforzar esa articulación estos 2 ligamentos, ¿sale? Eso sería, bueno, es lo que sobresale obviamente en la cara inferior. Y también tiene 2 bordes, ¿verdad? Como vemos aquí, un borde anterior y un borde posterior. Y pues básicamente serían la continuación de la inserción de los otros músculos que habíamos visto, ¿verdad? Entonces aquí en el borde anterior, bueno, depende como estemos viendo la vista, pero en el borde anterior, que sería pues también una parte llega del propio músculo pectoral mayor, ¿verdad?, que está desde la cara superior, y también una parte del músculo deltoides en el borde anterior. Y ya en el borde posterior, que sería acá, pues ya sería la continuación del esternocleidomastoideo. El esterno, ¿dónde estaría? A ver. Sí, aquí está, el esternocleidomastoideo, el esternoioideo, y ¿cuál otro? El trapecio también, ¿sale? Serían los que se verían de este lado. Tiene una extremidad, ya dijimos, una extremidad esternal, cuando se une con el esternón, pues que es esta parte, tiene aquí su carilla articular, que ya vimos en las otras imágenes, y una extremidad acromial, ¿verdad?, que es la que se inserta, pues, con el acromion de la escápula. Básicamente son los segmentos o las partes que tiene la clavícula. Entonces es un hueso muy sólido, es muy resistente, pero no tiene una cavidad medular, como habíamos dicho, ¿sale? Entonces se puede fracturar, sobre todo la mitad, como vamos a ver ahorita en la otra imagen, es muy frecuente. Aquí puse una pequeña tabla con un resumen, ¿verdad?, de los principales músculos y los ligamentos que mencionamos que tienen inserción en la clavícula. Entonces, básicamente son estos los que se insertan y los que se originan ahí, ¿verdad? Y estos son los ligamentos que ya mencionamos. Después les mando este cuadrito para que ya después lo estudien. Y aquí es lo que les decía, la clavícula también se puede fracturar. Lo más común es que se fracture en la mitad, en su tercio medio.
ya sea por traumatismo directo o por caídas en las que el impacto es en el hombro y repercute en la clavícula, caídas desde cierta altura, o igual pues por traumatismos, ¿no? Entonces son las más comunes, las del tercio medio. En los niños, incluso en los recién nacidos, puede haber fracturas claviculares cuando. ¿En el parto? En el trabajo de parto. Exactamente, durante el trabajo de parto. Incluso se menciona que hasta el 1 al 2% de los recién nacidos llegan a sufrir fractura de la clavícula, ¿sale? Entonces esta es una de las más frecuentes en los, pues ya, en los jóvenes y en los adultos, ¿sale? Se supone que más o menos los niños pequeños, antes de los 10 años, de los 8 años, casi la mitad de todas las fracturas de la clavícula se producen antes de esa edad, en los niños pequeñitos, porque apenas está desarrollando el hueso y es más frágil. Entonces vean, aquí está, ¿verdad? Cómo se ve la fractura. Otra vez, ¿cuál sería el riesgo de una fractura de clavícula? ¿Cuál sería el riesgo? Algo más grave que podría suceder. ¿Lesionar un músculo? No, bueno, claro, ¿verdad? Pero me refiero ya a una complicación grave. Ya dijimos que estaba cubriendo la primera costilla y están en el límite de la abertura superior. ¿Perforar un pulmón? Eso. Exactamente, porque el borde, el ápice de las pleuras llega por acá, ¿verdad? Vean, aquí está el pulmón. Entonces, si se forma un pico ahí, ¿verdad? De la propia fractura hacia abajo, aquí fue hacia arriba. Si fuera hacia abajo o hay más de un segmento fracturado, se puede lesionar la pleura y se puede causar neumotórax. Entonces, también siempre que vean, ya lo habíamos dicho, fracturas de la primera costilla o de la clavícula, revisen bien las áreas pulmonares porque hay que descartar que no exista neumotórax, ¿sale? Bueno, entonces eso sería lo de la clavícula, pues es muy sencillo. Seguimos con la escápula. La escápula normalmente se le estudian también dos caras, una cara posterior y una cara posterior o dorsal y una cara anterior o ventral, ¿verdad? Que serían estas. Y además de estas dos caras, también se le estudian tres ángulos, que es el ángulo superior que vemos aquí, el ángulo inferior y el ángulo lateral. Y también tres bordes, el borde superior, que es todo esto, el borde medial, que es todo esto, y el borde lateral, que es todo esto, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo rápidamente cada uno de ellos con lo más importante. Entonces en la cara costal, pues que es la cara ventral, ¿verdad? Es la que, o sea, la cara, aquí adelante que hay, digamos, nosotros lo estamos viendo de frente y aquí adelante de la clavícula, perdón, de la escápula, ¿qué habría aquí? ¿Los pulmones? Los pulmones. Ajá, los pulmones, ¿verdad? Porque esta es la cara costal, ¿verdad? La que está viendo hacia las costillas, ¿no? Entonces, la cara costal o ventral, pues es cóncava, como vemos, es cóncava, está ahuecada, ¿verdad? En los dos planos, tanto verticalmente como horizontalmente, ¿sí? Está cóncava, está como, bueno, pues curvada, ¿verdad? Y lo que más llama la atención en esta cara, pues esto que marqué aquí, la fosa subescapular, que es todo este espacio, se llama fosa subescapular. ¿Y por qué se llama así? Porque ahí se inserta el músculo subescapular, por eso se llama así. Músculo subescapular se inserta ahí y deja unas marcas, vean, estas marcas la dejan las propias inserciones de ese mismo músculo y se llaman crestas, ¿verdad? Crestas
Ya estamos de regreso, se acabó la clase, ¿verdad? No me di cuenta. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, doctor. Entonces decíamos que aquí se llama, aquí en esta fosa subescapular, pues se inserta el músculo subescapular y que deja otras marcas, ¿verdad? Y se llaman crestas. A veces pueden ser 2 o pueden ser 3, no están muy bien diferenciadas. Eso es lo que sobresale en la cara anterior. Pero además, también, en parte de esta misma cara que tiene que ver con el borde medial que vemos aquí, también en toda esta región, a lo largo de este borde medial, pero que abarca un poco la cara costal, ahí también hay unas zonas en donde se inserta un músculo, da varios fascículos, y es el músculo serrato anterior. Entonces el músculo serrato anterior se inserta, su inserción distal es en estas partes. Entonces en la escápula, el músculo serrato anterior tiene 3 inserciones, ¿verdad? Uno en el ángulo superior, otro en el ángulo inferior y otro en el borde medial. Es un músculo muy ancho que se inserta aquí. El origen del serrato anterior es en las costillas, ¿verdad? En las primeras 8 costillas. Ahí ese es el origen del serrato anterior y se inserta aquí, en estas 3 zonas de inserción en la escápula. Ángulo superior, ángulo inferior y en el borde medial. ¿Sí quedó claro? ¿Sí me di a entender? Sí. Sí. Bueno, ok, eso sería lo más relevante de la cara costal. Y luego ya viene la cara posterior. Esta es un poco más complicada porque tiene diferentes protuberancias y accidentes óseos. Como tal, de una vez lo menciono para que para ya irnos ubicando. La escápula, además de los bordes y de las caras y de los ángulos que ya mencionamos, también la escápula tiene 3 apófisis. ¿Quién me dice cuáles son las 3 apófisis de la escápula? Una sería la apófisis coracoides. Ajá, es esta, ¿verdad? Que se ve en la otra cara. No lo mencioné, esta es la apófisis coracoides. ¿Cuál otra? El acromion. El acromion, que lo vemos aquí. ¿Y cuál otra? La espina, ¿verdad? La espina que vemos aquí. Entonces, esas son las 3 apófisis de la escápula. La espina escapular, el acromion y la apófisis coracoides. ¿Ok? Entonces, ahorita que estamos viendo la cara, ¿cómo se llama? La cara posterior o la cara dorsal, pues ahí sobresalen, ¿verdad? Estas apófisis. Aquí lo vemos. Lo que sobresale luego, pues es esto, ¿verdad? Que se llama espina de la escápula. Se engruesa, ¿verdad? Más o menos a la mitad, se engruesa y se eleva, y después se prolonga, se adelgaza y se prolonga hacia el otro lado, y se forma el acromion. ¿Qué forma tiene esto? ¿Como de una qué? Bueno, con mucha imaginación. Como de una paleta, ¿no? Y por eso esta parte también es lo que decimos, la paleta, ¿verdad? De la espalda. Sí saben, ¿no? ¿Sí han escuchado eso, no? Que son las paletas, ¿no? Sí. ¿Sí habían escuchado o no? Sí. No. Entonces son las paletas, ¿verdad? Que sobresale aquí y es el acromion. Entonces, este acromion, pues, forma a su vez un arco por arriba, vean, sobresale por arriba de la cavidad glenoidea, ¿sí? Sobresale. Aquí en la articulación glenohumeral, sí lo ven, ¿verdad? Aquí. Y entonces también sirve de inserción, en el acromion también se insertan algunos músculos. Por ejemplo, aquí se origina en el borde lateral del acromion, se origina el deltoides, por ejemplo. Ahorita lo menciono. Bueno, de una vez aquí voy a estarme brincando. Aquí
Aquí vemos, ¿verdad? Aquí se origina el deltoides, ¿sale? Después, ya eso sería lo más importante del acromion, y también de ahí de su extremidad lateral sale el ligamento coracoacromial hacia la apófisis coracoide. Bueno, y ya como tal la espina, que dijimos, también podemos decir que tiene dos caras, una cara superior y una cara inferior de la espina. Es muy irregular, como nos damos cuenta. Entonces, también aquí se origina el músculo en la parte superior, se origina el músculo supraespinoso, y en la cara inferior se origina el músculo infraespinoso, ¿sale? Y también en su borde posterior, aquí lo vemos, aquí en el borde posterior también se inserta el trapecio, ¿sale? Tiene ¿cómo se llama? Su inserción distal, el trapecio, y se continúa con el propio deltoides, que ya habíamos visto que se origina ahí. ¿Sí queda claro? Entonces, ahora bien, esta misma espina, que ya vimos que sirve de inserción para el músculo supraespinoso e infraespinoso, a su vez nos divide esta cara posterior en dos áreas, que son la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa, todo esto, ¿verdad? Y se llaman así precisamente porque ahí está la inserción de ¿quién? Del músculo supraespinoso que les acabo de mencionar y del músculo infraespinoso en toda esta parte. ¿Ves? Por eso se llaman así, fosa supraespinosa e infraespinosa. ¿Sale? También en el borde lateral de toda esta área de la fosa infraespinosa, que es la más grande, en esta parte lateral también hay lugares donde se originan otros dos músculos, el redondo menor y el redondo mayor, que aquí los vemos. Aquí está el redondo menor y el redondo mayor. Se insertan en esa parte del borde lateral de toda esta región de la cara posterior de la escápula. ¿Vale? Entonces ya llevamos pues varios músculos, ¿verdad? ¿Hasta dónde llegan el redondo menor? ¿Hasta dónde llega? Hasta el húmero, hasta el tubérculo. Aquí lo vemos, ¿verdad? El redondo menor llega hasta el tubérculo mayor del húmero, y el redondo mayor, que es inferior, se inserta en el surco, por adelante, en el surco intertubercular del húmero. Ahorita lo vamos a volver a mencionar. Entonces, eso es lo que sobresale de la cara posterior. ¿Sí? ¿Les quedó alguna duda? Se forma la espina, ¿verdad? Que sale hacia la parte lateral, se transforma en acromion, que sirve para la inserción de los músculos que ya mencionamos, ¿vale? Aquí les puse algunos datos de los movimientos más importantes de cada uno de estos músculos, ¿sale? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno, eso sería la cara posterior. Ya llevamos como 6 o 7 músculos, no recuerdo. Bueno, después sigue el borde medial. Aquí está, ¿verdad? Todo esto, pues todo esto es el borde medial. Aquí lo vemos. Y aquí está la inserción distal en esta parte del serrato anterior. Sí recuerdan que hace rato lo mencionamos, ¿verdad? Que dijimos que tenía en su ángulo superior e inferior y también en el borde. Entonces aquí hay unos fascículos en donde se inserta distalmente el serrato anterior, aquí en la parte anterior del borde medial. Ya lo habíamos mencionado. Y además también hay otros fascículos de los mismos músculos supraespinosos e infraespinosos, ¿sale? Que ya los habíamos mencionado. Y además también en la parte, digamos, de arriba, creo que aquí no tengo imagen. Ah, sí, aquí también se inserta el músculo elevador de la escápula, ¿vale? El músculo elevador de la escápula se inserta también en ese borde medial, ¿vale? Y en el resto de ese borde medial también se insertan ya más abajo el músculo romboides menor y el romboides mayor. Entonces ya llevamos varios músculos, ¿verdad? Todo esto es a nivel del borde medial, como lo vemos aquí, ¿ok? Aquí también les puse algunas funciones. Después les mando estas diapositivas para que no lo copien ahorita. Yo se las mando. Es nada más para ubicar que en el borde medial, pues ahí sale, ¿verdad? Se inserta el elevador de la escápula, romboides menor, romboides mayor, y ya habíamos mencionado estos desde hace rato. El serrato anterior y los supra e infraespinosos, que también tienen ahí un poco de inserción, ¿vale? Luego sigue el borde
de frente, ¿no? El borde lateral. Es esta parte, y aquí giramos la escápula y lo vemos de frente, el borde lateral. Entonces también en el borde lateral, pues, sobre todo lo que sobresale ahí, pues es que está engrosado, ¿verdad? Vean, debajo del acromion está obviamente aquí la cavidad glenoidea, y aquí está engrosado esta parte, y a este engrosamiento se le llama tubérculo infraglenoideo, ¿sale? Ahí está el tubérculo infraglenoideo. ¿Y por qué es importante? Porque ahí se origina la cabeza larga del tríceps braquial. La cabeza larga del tríceps braquial. ¿Cuántas cabezas tiene el tríceps braquial? ¿Por qué se llama? Tres, ¿verdad? Una es la cabeza larga, y las otras dos, ¿cuáles son? Son la cabeza lateral y la cabeza medial, ¿sale? Entonces aquí se origina la cabeza larga del tríceps braquial. El tríceps braquial, como ya sabemos, llega desde aquí hasta el olecranon, ¿verdad? Hasta el olecranon del cúbito. Y las otras dos cabezas, la cabeza lateral y la cabeza medial, llegan al húmero. Eso pues ya lo vamos a ver después. Entonces, esto sería lo más importante de este borde que está debajo, ¿verdad? Aquí, del acromion, vean, aquí, y se forman estas protuberancias que les acabo de mencionar. Luego seguiría el borde superior. El borde superior, pues es todo esto, toda esta parte es el borde superior. Aquí lo estamos viendo en un acercamiento, porque lo primero que llama la atención es esto, ¿verdad? Esta curvatura hacia abajo, que se llama escotadura de la escápula. Vean, aquí lo vemos, la escotadura de la escápula, que ocupa todo el borde superior. ¿Por qué es importante esta escotadura? Porque por ahí, por esta escotadura, pasa el nervio subescapular, ¿sale? Por ahí pasa el nervio subescapular. Y también debajo de esta escotadura se inserta una parte del músculo homoioideo, que como tal es un músculo del cuello, pero llega hasta acá, ¿sí? En la parte inferior. A veces esta escotadura se transforma, o normalmente se transforma, en lugar de una escotadura, se cierra y se transforma en el agujero o foramen escapular, ¿sale? Y ya dijimos que por ahí pasa el nervio supraescapular. Se osifica, ¿verdad? Con el paso del tiempo, hay un ligamento aquí que es un ligamento transverso, se osifica y cierra esta escotadura y se transforma en un foramen, ¿sale? Y a veces puede ser más amplio o menos amplio. Entonces, esto es lo que sobresale sobre todo de este borde superior. Y aprovechando aquí, pues en ese borde superior, pues vemos que también sobresale la otra apófisis que habíamos dicho. ¿Cuál es? La apófisis coracoides, que es esta, ¿verdad? Aquí se ve, aquí lo vemos, y aquí lo vemos ya completa, ¿no? La apófisis coracoides. Se llama así porque tiene forma de gancho, ¿ok? Y junto con estos bordes, pues podemos estudiar también el ángulo superior. El ángulo superior, pues es la unión de quién con quién. Si lo notan aquí, ¿no? Este es el ángulo superior que ya hemos visto. Es la unión de quién con quién, el ángulo superior. Del borde superior. El borde medial con el borde superior. Muy bien, es la unión del borde superior con el borde medial, ¿verdad? Y ahí se inserta, ahí tiene su inserción distal, el músculo elevador de la escápula, que habíamos mencionado hace rato. Después está el ángulo inferior, aquí abajo. Bueno, pues ahí, esa es la unión entonces del borde medial con el borde lateral, ¿verdad? El ángulo inferior. Y ahí se inserta, tiene su inserción distal, o más bien se desliza el músculo dorsal ancho, ¿sí? En esa parte del ángulo inferior. Ahí no se origina, nada más se desliza, porque el dorsal ancho tiene otros orígenes, ¿verdad? Y otra inserción, como vamos a ver después. El dorsal ancho se origina en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas y se inserta en el húmero. Sin embargo, se desliza por esta parte de la escápula, ¿sale? Pero no tiene ahí ninguna inserción, se desliza como tal. Y ya en el ángulo lateral, que aquí lo vemos, este sería el ángulo lateral, pues casi es el mismo borde lateral, pero la parte de arriba, pues sería propiamente el ángulo lateral. Y pues ahí lo que sobresale, junto con el borde que ya habíamos mencionado, pues es la cavidad glenoidea de la escápula,
y también la apófisis coracoides, ¿verdad? Hacia arriba, es lo que sobresale. Y el tubérculo, pues que ya habíamos mencionado hace rato. Entonces la cavidad glenoidea tiene forma oval, como ustedes se dan cuenta, y es la superficie articular para que la escápula se ponga en contacto con el húmero, ¿verdad? Como ya lo habíamos mencionado. El problema es que el húmero no cabe, ¿verdad? Toda su superficie articular y solo una parte se articula. Ahorita lo vamos a ver cuando veamos húmero. Entonces, como no se articula todo, como no cabe toda la cabeza del húmero ahí, esta cavidad glenoidea está rodeada por un tejido, ¿verdad? Fibrocartilaginoso que se llama labrum de la escápula, para rodear o cerrar, pues, para delimitar toda la articulación con el húmero, ¿vale? Ahorita lo volvemos a repetir. Y ya, bueno, aquí se originan también, tienen unos otros músculos, como el bíceps braquial, el pectoral menor y otros músculos, ¿no? Aquí lo tengo en un cuadrito para que ahorita lo tengan. Eso sería lo más sobresaliente de el ángulo lateral, ¿vale? Son muchos músculos. Aquí tengo esta imagen. Aquí se resume más o menos, ¿verdad? Los músculos, su origen y su inserción. Esta se las envío, esta imagen. Y aquí hay un pequeño cuadro también donde se resumen los que se originan en la escápula y los que se insertan en la escápula. Revísenlo ustedes. Son, me parece, 18 o 19 músculos, todos los que mencionamos ahorita. Son los que se originan o se insertan en la escápula. Entonces, vean, me parece que son 19. Entonces, revísenlo, ya después con calma, ahí yo se los envío, ¿ok? Ya habíamos mencionado que forma dos articulaciones, ¿verdad? La escápula. Una es la articulación glenohumeral con el húmero, y la otra articulación es la articulación acromio-clavicular, del acromion, del borde posterior del acromion con la clavícula. Esas articulaciones las van a revisar en la siguiente semana. Aquí nada más las estoy mencionando. ¿Por qué? Porque es muy importante. A veces hay luxación del hombro, ¿verdad? Lo que llamamos luxación del hombro. Vean. Es decir, que se separa el espacio o la cabeza del húmero se sale del espacio que está formando con la cavidad glenoidea. Aquí esta es una radiografía normal, digamos. Entonces aquí podemos identificar estas estructuras óseas. Este es el húmero, esta es la cabeza del húmero, con sus partes que ahorita vamos a ver, y aquí está la cavidad glenoidea, ¿verdad? Aquí está la cavidad glenoidea, están articulados, ¿verdad? Vean. Y aquí también vemos la articulación acromio-clavicular. Esta es la escápula, y este es el acromion de la, perdón, esta es la clavícula, y este es el acromion de la escápula. Entonces puede luxarse el hombro, ¿verdad? Y a eso, cuando sucede eso, pues hay mucho dolor. ¿Por qué? Porque se sale de su lugar. Vean, la cabeza, a ver si pueden bajarle a su volumen de la música. La cabeza del húmero se sale, puede salirse hacia adelante, y a eso se le llama luxación anterior del hombro, pero también puede salirse hacia atrás, y a eso se le llama luxación posterior del hombro. Lo más común, en más del 95% de los casos, la luxación es anterior, y en menos del 5% hay una luxación posterior. Por eso a veces, clínicamente, pues no se puede a veces diferenciar, ¿verdad? Si es anterior o posterior, e incluso en la misma radiografía a veces cuesta un poco de trabajo. Pero bueno, así es como se vería más o menos en una radiografía, ¿no? Vean, aquí estaría más o menos normal, ¿verdad? Aquí está la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea de la escápula, y vean, aquí, si ven cómo está movida, cómo está salida, ¿qué tipo de luxación creen que sea? Anterior. Una luxación anterior, ¿verdad? Es como veíamos aquí, una luxación anterior, y por eso se ve hacia acá, ¿verdad? La cabeza del húmero. Y esta, si ven, no se ve igual, esto no se ve igual que esto, ¿verdad? ¿Qué tipo de luxación creen que sea? La posterior. Una posterior. Se ve como si estuviera encimada, ¿verdad? No se ve la morfología normal de la articulación. Se ve como si estuviera montada. ¿Por qué? Porque está hacia atrás, entonces se sobreponen los huesos. Y esta es una imagen de una luxación posterior. Pero les digo, lo más común es que sea una luxación anterior, y entonces hay que hacer una maniobra, ¿verdad? Una maniobra para regresar el brazo a su lugar
y reducir, ¿verdad? Se llama reducir hacia adelante y rotar un poco el brazo. Entonces hay varias maniobras. A veces los pacientes pueden estar acostados en la camilla o incluso sentados en una silla, apoyados en el respaldo, y nosotros le jalamos el brazo hacia abajo y lo rotamos para que regrese el hueso hacia su lugar. Entonces lean las maniobras para reducir la luxación de hombro. Si el paciente apenas tuvo la luxación hace unos minutos o menos de una hora, pues puede ser que todavía esté caliente la articulación, por decirlo así, ¿no? Y que todavía lo podamos reducir fácilmente. Pero si ya pasó bastante tiempo, pues se va a enfriar todo esto, va a haber contractura de los músculos y de los ligamentos y va a haber mucho dolor. Entonces, para poder reducir esta luxación, tenemos que anestesiar al paciente, porque si no va a ser imposible, porque ya no se va a poder. Entonces, lean un poquito de eso para que ya no se les olvide. Entonces, hasta ahí sí quedó más o menos claro todo lo de la escápula, todos los músculos que se insertan, que se originan o se insertan ahí, y pues la relación sobre todo de las apófisis, ¿sale? ¿Algún comentario o algo? ¿No? Bueno, entonces ya vamos a terminar, nos queda media hora para terminar, para revisar el húmero. Y ya mañana vemos el radiocúbito y la mano. Y con eso terminamos los temas de esta semana, ¿sale? Bueno, entonces el húmero. Perdón, es que estoy tomando un poco de té porque luego me pongo ronco y me duele la garganta. Bueno, el húmero, pues ya sabemos, también es un hueso largo, ¿verdad? Es un hueso largo y obviamente, pues sabemos, tiene estos segmentos, el cuerpo, la diáfisis y las dos extremidades o epífisis, ¿verdad? Una superior o proximal y una inferior o distal. Más o menos es rectilíneo, pero está un poquito torsionado. Entonces, pues, por eso se puede estudiar la cara anteromedial al mismo tiempo, porque está un poquito, así, como un poquito torcido, pero en realidad no lo está, pero esa es la imagen que nos da, ¿sale? Entonces, de esta manera, el cuerpo, la diáfisis, podemos estudiarle dos caras, la anterolateral y la anteromedial, que básicamente son juntas, como vamos a ver, y una cara posterior. Y al mismo tiempo, pues tiene tres bordes, el borde anterior, un borde lateral y un borde medial, ¿sale? Entonces vamos a revisar rápidamente las principales características del cuerpo y luego vamos con las extremidades superiores y con las extremidades inferiores. Bueno, aquí comenzamos con la cara anterolateral y anteromedial, que como les digo, pues básicamente se estudian al mismo tiempo, la cara anteromedial y la cara anterolateral y la cara anteromedial, ¿sí? Porque abarca toda la superficie ese hueso, y ya la parte de atrás, pues sería la cara posterior. Entonces, lo que sobresale, aquí como vemos, en la cara, ¿cómo se llama? Anterolateral, que sería más o menos esta parte, es la tuberosidad deltoidea, ¿sí ven? Es esta saliente. Y como su nombre lo indica, ¿quién se inserta ahí? Pues el músculo Deltoides. Deltoides. Y además también hay una inserción del músculo braquial, que es esto, ¿verdad? Aquí lo vemos, en esta parte se inserta el músculo braquial también. Eso sería lo más importante de esta cara anterolateral. De una vez aprovecho para ver el borde anterior, ¿verdad? Este es el borde anterior, ¿sí lo notan? Este sería el borde anterior. ¿Desde dónde nace este borde anterior? Pues nace desde la cresta, aquí vemos que hay una cresta, esta cresta del tubérculo mayor. Hay dos crestas, ahorita lo vemos cuando veamos la superficie superior. Aquí hay una cresta que es para el tubérculo mayor, se prolonga, se va prolongando, ¿sí ven, verdad? Esta cresta se va prolongando, va bajando, incluso llega hasta la extremidad inferior. Delimita la fosa coronoidea, que es esta. ¿Cómo se le llama a este borde? Se ve un poco rugoso, ¿verdad? Vean, está rugoso todo esto y llega desde arriba hasta abajo. Se le llama línea áspera. Es la línea áspera del húmero y que corresponde con el borde anterior. Bueno, ya después la cara anteromedial, que sería el otro lado, el lado de acá, pues también presenta
algunas protuberancias para que se inserten algunos músculos, sobre todo el coracobraquial, que lo vemos aquí, el coracobraquial que ya mencionamos hace rato, también el dorsal ancho, que está aquí más arriba, el dorsal ancho, también, ¿cuál otro? El redondo mayor, ¿dónde se ve? Aquí está, ¿no? ¿Dónde está el redondo mayor? No lo veo. ¿Alguien lo distingue? No, Aquí está, es este pequeñito, aquí está, el músculo redondo mayor, aquí está, este es el redondo mayor, y también, aparte de la cara anterior, también el músculo braquial, pues abarca la cara anteromedial, aparte de la cara anterolateral, también abarca la cara anteromedial, ¿sale? Eso sería lo más importante de la cara anteromedial del cuerpo del húmero. Y ya después, la cara posterior, pues también tiene inserciones, sobre todo para el músculo radial, perdón, tiene un canal para el nervio radial, aquí se ve, ¿dónde se ve? Aquí está, el surco o el canal para el nervio radial. ¿Por qué se llama surco del nervio radial? Pues precisamente porque por ahí va descendiendo el nervio radial. Este surco es grueso, ¿verdad? Es un surco ancho. ¿Y por qué? Porque además del nervio radial, también por ahí pasa la arteria braquial profunda, ¿sale? Por eso es un surco un poquito ancho. Da paso a estas dos estructuras. Y a ambos lados del surco, ahí se inserta la cabeza del tríceps braquial, como vemos aquí. La cabeza lateral del tríceps braquial, ¿vale? Y ya hacia abajo, la cabeza medial del tríceps braquial. Aquí estaría la cabeza lateral y la cabeza medial del tríceps braquial, que es lo que se ve obviamente en la cara posterior de este hueso. Y algunos de los otros músculos que alcanzan a dar un poquito, dan vuelta hacia acá, también se ven ahí, pero eso sería lo más importante. Y ya los otros bordes pues no tienen demasiada importancia, el borde lateral, el borde medial, pues simplemente forman parte de la estructura del hueso, ¿sale? Entonces eso es lo más importante que hay que recordar de el cuerpo del húmero. Y ya la extremidad superior, ahora sí, ahí pues hay varias estructuras, como vemos aquí. La primera que nos llama la atención pues es la cabeza, ¿verdad? La cabeza del húmero. Obviamente esta región, esta extremidad superior del húmero forma parte de la articulación que ya vimos, que ya mencioné, que es la articulación pues glenohumeral, ¿verdad? Que está formada por la cabeza del húmero, pero dijimos que tiene una forma de esfera, pero incompleta, ¿verdad? Es más o menos la mitad de una esfera o un tercio de una esfera. Es lisa, pero es grande. Y entonces por eso no cabe en la cavidad glenoidea, como mencionamos hace rato. Bueno, esta cabeza, que tiene forma de esfera y que es muy lisa, está limitada lateralmente, digamos, por un canalito, que es esto, y que se llama cuello anatómico. Aquí lo vemos, ¿verdad? Este es el cuello anatómico. Y debajo del cuello anatómico está la zona del cuello quirúrgico. Es una línea pues mal definida, ¿verdad? Y como tal el cuello quirúrgico marca el límite, el límite del cuerpo, o sea, de la diáfisis con la epífisis. Para eso sirve el cuello quirúrgico, marca el límite. Y el cuello anatómico, a su vez, que vemos aquí, vean, separa la cabeza del húmero de otras dos protuberancias, otros dos tubérculos un poquito grandes, que son el tubérculo menor y el tubérculo mayor. ¿Qué otro nombre recibe el tubérculo menor? ¿Troquín? Es el troquín. Y el tubérculo mayor es el Troquíter. Es el troquíter, ¿verdad? Entonces, este es el troquín y este es el troquíter. O tubérculo menor y tubérculo mayor, respectivamente. Aquí en el tubérculo menor o en el troquín se inserta, aquí dice, ¿verdad? Abajo, se inserta el músculo subescapular, el que vimos hace rato de la escápula, si recuerdan. Aquí es donde se inserta. Nos quedan 10 minutos de la clase. Aquí se inserta el músculo subescapular en el tubérculo menor. Y en el tubérculo mayor, aquí lo vemos, ¿verdad? Por atrás. Este sería el tubérculo mayor visto por atrás. A su vez,
tiene otras 3 superficies articulares, y ahí se inserta el músculo supraespinoso en la parte superior, en la parte más distal de este tubérculo mayor se inserta el redondo menor. Todos estos los mencionamos hace rato en la escápula, si recuerdan. Entonces resulta que en esta extremidad superior, ¿cuántos músculos se insertan? En el tubérculo menor y en el tubérculo mayor, ¿cuántos músculos en total se insertan? ¿Jóvenes? 4. 4. 4. El subescapular, que ya mencionamos aquí, y estos 3 del tubérculo mayor. ¿Cómo se les llama a esos músculos en su conjunto? A toda esta estructura que está cerca de la articulación y aquí cubierta por los músculos, ¿cómo se le llama a eso? ¿Cómo se le conoce clínicamente? Se le conoce como el manguito de los rotadores de la articulación glenohumeral, porque básicamente tienen esa función. Entonces, esto es, aquí, en esto consiste el manguito de los rotadores. A veces hay lesión de esa parte y hay dolor, ¿verdad? Hay un síndrome doloroso del hombro. Entonces, pues hay que buscar siempre esa parte de todo ese componente del manguito de los rotadores de la articulación glenohumeral. Y aparte, también otra cuestión importante del cuello, de aquí que lo vemos. Normalmente el nervio axilar y la arteria circunfleja humeral, que ahorita las vamos a mencionar, ¿verdad? Van por la parte posterior del húmero, aquí en su extremo proximal. Salen desde la región axilar, pues, pero se van por la parte posterior, ¿sale? A nivel del cuello quirúrgico, por ahí pasan. Y entonces, por eso, además de que el cuello quirúrgico es más, una zona muy débil, como les dije hace rato. Entonces, si se llegara a fracturar o lesionar esta parte del cuello quirúrgico, cuando hay una fractura del húmero, se podría lesionar entonces el nervio axilar y la arteria circunfleja humeral. Entonces, siempre que ustedes vean en la radiografía, ¿verdad?, una fractura de esta parte del húmero, hay que descartar que no haya lesión del nervio axilar y de la arteria circunfleja del húmero, ¿sale? Entonces habría que revisar bien al paciente. Bueno, sería lo más importante de la extremidad superior. Y ya después la extremidad inferior, vemos aquí, pues esta participa en ¿cuál articulación? Pues en la articulación del codo, ¿verdad? Participa en la articulación del codo, ¿sale? Miren, ya nos quedan 5 minutos. Si quieren, ya después nada más terminamos la otra clase con esta parte de la extremidad inferior, que ya son poquitas diapositivas, pero para verlo con calma, porque como ya quedan 5 minutos, como que me acelero y ya luego me voy muy rápido, ¿sale? Entonces, Sí. mañana terminamos con esta parte. Bueno, es que quedan 6 minutos. Bueno, a ver, voy a seguir hasta donde nos dé y es que como solo es una diapositiva, pues no quería dejarlo incompleto. Pero bueno, esta extremidad, nos quedan 6 minutos. Bueno, sí, voy a aprovechar mejor. Participa en la articulación del codo, ¿sale? La superficie articular que corresponde al cúbito, aquí lo vemos, al cúbito medialmente, y la superficie lateral corresponde al radio, y así se forma la articulación del codo. Esa también la van a revisar en la próxima semana. Es una tróclea, ¿verdad? Se forma como una garganta aquí, ¿verdad? ¿Sale? Entonces la parte medial de esta superficie articular del húmero se le conoce como tróclea, ¿verdad? Tróclea del húmero. Es una polea que forma parte de esta articulación, ¿sale? Y la parte lateral es el cóndilo humeral. Pero a este cóndilo humeral, ¿qué otro nombre recibe? Esta parte de aquí. Esta es la tróclea, ¿verdad? De la articulación del codo. Y la otra parte lateral es la cabeza. ¿Pero qué otro nombre recibe? Bueno, mejor dicho, aquí dice cabeza. Yo les dije que cóndilo, ¿verdad? ¿Qué otro nombre recibe el cóndilo humeral?
capítulo del húmero. Ajá. Algunos libros lo mencionan como el capítulo del húmero o, como vemos aquí en este dibujo, como la cabeza, ¿verdad? La cabeza del húmero. Pero y otros libros en conjunto a todo esto le llaman el cóndilo humeral. Entonces, por eso a veces nos confundimos. Muchos autores a todo esto, tanto a la tróclea como a esta cabeza, le llaman cóndilo humeral. Pero, pues nosotros aquí vamos a quedar en que esta es la tróclea y este es el cóndilo o la cabeza del húmero, ¿sale? Para no confundirnos. Esta parte se articula con el cúbito y esta parte se articula con el radio. ¿Sí queda claro? Ahora bien, en esta parte, en una vista anterior, que es lo más importante, digamos, que es esta que vemos, sobresalen varios accidentes óseos. Uno de ellos es el epicóndilo lateral. Aquí lo vemos. Ese epicóndilo lateral sirve porque ahí se insertan muchos músculos epicondilios, así se llaman, músculos epicondilios laterales y además algunos ligamentos. Y también otros músculos, como vamos a ver después. Y hay otra saliente que es el epicóndilo medial, que está en la parte interna. Y a este epicóndilo medial, como está arriba de la tróclea, también se le conoce como, ¿quién me dice? Este epicóndilo está arriba de la tróclea, esta es la tróclea, ¿verdad? Epitróclea. Entonces se le llama epitróclea. Y es más saliente arriba, ¿verdad? Arriba de la tróclea, por eso se le llama así. Y también ahí se insertan algunos ligamentos importantes de esta articulación. Y finalmente, en esta cara anterior podemos ver unas fositas que vemos aquí. Y una de ellas es la fosa radial, ¿verdad? La fosa radial que está aquí, anterior y lateralmente, es esta, es más pequeña. Esa fosa radial se llama así porque aquí se acomoda la cabeza del radio que vemos aquí en esta fosa radial, se acomoda la cabeza del radio cuando tenemos el antebrazo flexionado, ¿verdad? Cuando lo flexionamos hacia nuestro cuerpo, ahí se acomoda la cabeza del radio. Por eso se llama fosa radial. Y la que está a un lado es la fosa coronoidea. Esta es más medial, es más profunda, si lo notan, ¿verdad? Es más profunda y está pues arriba de la tróclea, como nos damos cuenta, ¿sale? Y allí se ubica una parte también de la cabeza del radio, pero sobre todo la apófisis coronoides del cúbito, ¿sale? También cuando flexionamos el codo, por eso se llama apófisis coronoidea. Y ya, si vemos por atrás esta extremidad inferior en una vista posterior, hay una tercera fosa, que es la fosa olecraniana por la parte de atrás. ¿Y por qué se llama así? Pues porque ahí se ubica, ahí se acomoda el olecranon, aquí no se ve, ¿verdad? Está por atrás, el olecranon del cúbito, aquí se acomoda cuando extendemos el brazo sobre el codo. Cuando extendemos el brazo hacia adelante, ahí se acomoda el olecranon, ¿verdad? Del cúbito. Por eso se llama fosa olecraniana en la parte posterior, ¿sale? A veces lo que divide a la fosa coronoidea de la fosa olecraniana, esa parte del hueso es tan delgadita que a veces incluso se pueden comunicar entre ellas, ¿sale? Bueno, ahora sí ya le dejamos hasta ahí, ya se va a acabar la clase, nos queda menos de un minuto, pues básicamente sí terminamos todo. Mañana ya nada más vemos estas radiografías y seguimos con el resto de los huesos de la extremidad, ¿sale? Sí, doctor. Voy a terminar ya la clase, nos vemos mañana. Adiós. Hasta mañana. Gracias. Gracias, Gracias, Nos vemos. profe. Gracias, hasta mañana. Bye.